entrar al mensaje de la palabra, recuerdo, en los años 70 hubo una guerra entre Estados Unidos con Vietnam, la cual es considerada como uno de los mayores fracasos de la historia americana. Y parte de la razón por la que es considerada así como un gran fracaso y una de las vergüenzas nacionales más grandes en Estados Unidos es porque una nación tan grande, poderosa militarmente, la que se creía el héroe del mundo, porque las 2 veces que participó en la Segunda Guerra Mundial fue el ejército que logró darles la victoria en ambas guerras mundiales. Entonces, este ejército, en el pináculo de su autoridad, de su auge, de su poder, decidió combatir una guerra en un país chico por miedo a que un ejército comunista tomara raíz y por miedo a que este régimen comunista siguiera esparciéndose por toda la parte de Indochina. Sin embargo, a pesar de los millones y millones de dólares invertidos ahí y el número arriba de 60,000 soldados que dieron su vida en esa guerra, aún así, con todo el poder militar de Estados Unidos, no lograron erradicar al ejército comunista en Vietnam. Y como diría el dicho, como el perro con la cola entre las patas, regresaron a sus casas, encontrándose en derrota. Mucha gente se ha preguntado el por qué es que un ejército tan grande no pudo con un ejército tan chico como el que estaba en Vietnam. Y hubo varios factores a lo largo del por qué fue ese el caso. Y uno de ellos es el terreno. El terreno era desconocido para los americanos. Vietnam está lleno de selvas bien densas, difíciles de expandirse. Son un clima abrumador, vegetaciones súper difíciles de navegar, lo cual para los locales era una ventaja significativa. Pero también la estrategia del ejército vietnamita fue una estrategia de guerrilleros. En lugar de enfrentar un ejército contra otro ejército más grande, la estrategia de estos hombres fue simplemente mandar grupos pequeños para ir y atacar al ejército poco a poco hasta que corrieran desesperados. De tal manera que utilizaban la ventaja estratégica que tenían del terreno, de la facilidad que tenían para esconderse, para ir y escondidos, atacar de maneras sorpresivas, en emboscadas diversas, atacar a diferentes divisiones del ejército, poder atacar, y cuando querían hacer el contraataque huían y se escabullían en medio de la selva, de las trincheras, en medio de diversos obstáculos que impedían que los Estados Unidos pudiera contraatacar fácilmente. Además, no solamente esto, sino que se aprovechaban la confusión y para esconderse entre los pueblos y las aldeas. Siendo un ejército chico, era fácil para ellos poder perderse en medio de la gente en pueblos aún más chicos. Entonces el ejército decidía no atacar ciertas aldeas por el miedo de que el número de civiles que fallecieran en un ataque como esos creciera innumerablemente. Por tanto, esto hacía, número uno, difícil para el ejército saber quién era su enemigo. Era difícil saber quiénes realmente eran parte del ejército guerrillero. Pero también era difícil porque este tipo de estrategia no le permitía realmente saber qué terreno verdaderamente estaba ganado a su favor. Entraban a una aldea, pensaban poder ejercer su dominio para simplemente semanas o meses después darse cuenta que la aldea estaba llena de guerrilleros, los cuales en una emboscada nuevamente volvían a correr al ejército americano de esa aldea. Hermanos, de una manera similar sucede cuando nosotros estamos atacando nuestro propio pecado. No es verdad que cuando estamos esforzándonos en
en crecer en ciertas áreas, que nos damos cuenta de decir, mira, debo de dejar de crecer en mi flojera o en mi orgullo, el área de pecado que quieras. Y empiezas a sentirte como que, ya voy ganando victoria, ya voy ganando terreno, ya voy creciendo en dejar de ser tan flojo, ya voy creciendo en mi diligencia o ya voy creciendo en mi humildad. Y de repente empezamos a cantar victoria en esa área de pecado en nuestra vida. Y de la nada, de repente viene una tentación que nos hace recaer, si no de la misma magnitud, aún a veces en grados peores. Y nos damos cuenta que realmente no estamos tan libres de nuestro enemigo como pensábamos. No es así, o yo soy el único que le pasa. De la misma manera, como a veces el ejército americano desconocía el terreno en el cual estaba luchando, muchas veces tú y yo desconocemos el terreno de lo que está pasando en nuestro propio corazón. Estamos luchando una guerra en contra de nuestro pecado, estamos luchando una guerra para animar a nuestro corazón a adorar a Cristo como Rey Supremo de nuestras vidas, y sin embargo nos encontramos con un frente, con un enemigo que nos encuentra y nos ataca de maneras repentinas por el bando que menos estamos esperando. Cuando creemos que vamos caminando de victoria en victoria o caminando de gloria en gloria, que vamos mejorando, de repente se abre una nueva faceta de nuestro pecado, ¿verdad? Y nos recuerda una vez más cuánto necesitamos a nuestro Salvador. ¿Pero por qué creen que pasa eso? Bueno, eso pasa principalmente porque cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, el Evangelio llega con una demanda. Cristo Jesús vino con una demanda sobre nuestras vidas. Cristo Jesús no vino simplemente para que lo agregaras a tu vida, a la lista de todas tus otras cosas. Cristo Jesús vino para que rindieras toda tu vida delante de Él, para que lo pudieras ver a Él como el único Dios digno de ser adorado, como el único que merece toda gloria, toda honra, toda devoción, toda tu gratitud, todo tu asombro. Cristo Jesús vino a reclamar su lugar que le corresponde del único Dios digno de adoración. Jesús no viene a simplemente decorar tu vida de mejores bendiciones. Cristo Jesús viene a reclamar su lugar como el Dios y Señor de tu vida. El problema de nuestro corazón es que nuestro corazón ya está cautivado en medio de un Partenón de dioses. Nuestro corazón ya está cautivado por el Dios de la reputación, el Dios del dinero, el Dios de tu familia, el Dios de lo que sea. Tenemos una miriada de dioses en nuestro corazón que muchas veces cuando respondemos al Evangelio lo único que queremos hacer es agarrar a Jesús y agregarlo a nuestro régimen de dioses. Podemos decir, sí, es el mejor Dios de todos ellos, pero no soltamos los demás. Y cuando Jesús empieza a tomar terreno en nuestro corazón, empieza a avanzar en nuestro corazón, empieza a declarar, a retomar nuestra lealtad que solamente a Él le corresponde, nuestro corazón empieza a responder de una manera agresiva, de una manera, los dioses de nuestro corazón empiezan a responder de una manera celosa, si lo quieres poner de esa manera, donde empiezan ellos a querer entonces seguir arraigándose en nuestro corazón más y más. Y hermanos, la historia que vamos a estar viendo, la narración que vamos a estar viendo ahora, es la continuación o el efecto que tuvo el Evangelio en una ciudad, pero es una imagen de cómo reacciona nuestro corazón cuando nuestros ídolos son amenazados. ¿Cómo reacciona nuestro corazón cuando aquello que tenemos como prioridad o supremacía en nuestro corazón, cuando eso se siente amenazado y atemorizado? ¿Cómo respondemos entonces? Y a lo mejor no lo haces verbalmente, pero cuando menos la dinámica del corazón es muy evidente en este pasaje. No solamente quiero invitarte que leamos Hechos 19, a partir del versículo 21. Dice: pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén. Y después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, debo visitar también a Roma.
Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Dios, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra cosa, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Vamos a parar ahí por ahorita. ¿Qué está pasando en esta porción? Bueno, como les decía, dice: pasadas estas cosas, comenzó nuestro texto, ¿verdad? Bueno, pasadas ¿cuáles cosas? Bueno, pasadas las cosas de que Pablo había llegado a Éfeso y por 2 años, 3 meses estuvo predicando, razonando, debatiendo con las personas de Éfeso cerca del reino de Dios, que el reino de Dios había llegado a Éfeso para establecerse Cristo Jesús como el Rey y Señor de esa ciudad también. Cristo Jesús había venido Pablo había llegado a la ciudad de Éfeso para predicar y anunciar el mensaje del Evangelio de que Cristo Jesús ha venido a ofrecer términos de rendición ante su autoridad y su majestad. Cristo Jesús había venido para ser el Mesías prometido, aquel que ha sido profetizado y anunciado desde la antigüedad como aquel que vendría a eliminar todas nuestras transgresiones, a eliminar todas nuestras iniquidades, a hacernos parte de su reino y de su majestad. Y mucha gente respondió ante este mensaje. Y no solamente esta gente respondió ante este mensaje, mucha gente respondió ante el mensaje más las evidencias del poder de Dios. Hubo milagros, hubo exorcismos, hubo personas que en respuesta al mensaje del Evangelio, su intención fue entonces quemar su forma de ingresos, su forma de sustento por medio de estos libros de magia, y los quemaron juntos como comunidad para decir: ya rechazamos esto no es la verdad, es lo que nosotros ahora, nuestra lealtad está puesta sobre nuestro Rey y Señor Jesús exclusivamente. De tal manera que, fíjate el resumen del versículo 20, dice: y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. El Señor había enviado a Pablo para anunciar su palabra, y la palabra del Señor volteó de cabeza la ciudad de Éfeso. Ciudad de Éfeso, que era una ciudad llena de idolatría, una ciudad que hospedaba el templo de Diana, un templo enorme que traía mucha gente de diversas partes del reino, del imperio romano, y todas ellas venían a traer tributo a Diana. Y sin embargo, muchos de ellos, al escuchar el anuncio del Evangelio, rechazaron entonces su adoración a Diana para volverse a Cristo Jesús, Señor. Ante estas cosas, en medio de esta situación, el Señor pone en el corazón de Pablo de ir a Jerusalén y va en camino hacia allá. Entonces Pablo deja Éfeso, y por ese mismo tiempo, entonces, un hombre llamado Demetrio ve lo que está pasando, ve la amenaza que presenta
el evangelio para su propia vida y empieza a actuar en contra de él. Demetrio, que es un platero no de platos, sino que vendía plata. Este hombre, este platero, venía y reunió a otros artífices para decir: algo tenemos que hacer, porque este mensaje del evangelio está afectando nuestra sociedad. Lo sorprendente de esto es que a la luz de todo lo que estaba sucediendo, milagros sucediendo, personas viniendo en arrepentimiento al escuchar el evangelio, personas viendo y experimentando cómo personas que no tomaban en serio el mensaje del evangelio eran afectadas porque querían manipular y sacarle ganancia al evangelio, y el Señor salió a defender su nombre. Y sin embargo, la respuesta del corazón de esos plateros, en lugar de rendirse ante el Señor que estaba viniendo y demostrando su poder y su autoridad, fue endurecer su corazón y declararle la guerra a nuestro Dios. Ellos no respondieron en humildad ante la magnificencia y la majestad de nuestro Dios, sino que sintieron los pasos en la azotea en contra de su Dios. Y su Dios no era necesariamente Diana, sino un Dios que los beneficiaba aún más. Fíjate el argumento de Demetrio ante esto. Está diciendo: mira, toda esta gente que está respondiendo y escuchando al mensaje que este tal Pablo está trayendo, nos está afectando el comercio, nos está afectando nuestra prosperidad. Este Demetrio entendió correctamente el mensaje, porque el Demetrio está entendiendo y argumenta diciendo: Pablo está diciendo que los ídolos hechos con manos no son dioses verdaderos. Y lo está demostrando Dios por medio de su poder, su grandeza y su magnificencia. Y sin embargo, Demetrio y los otros plateros siguen endureciendo su corazón y están alertados de decir: corremos peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito. Y para que suene bonito, lo ponen en términos religiosos y en términos religiosos de su contexto. Es decir, es más, no solamente nuestro oficio, sino que pobrecita Diana, su grandeza va a ser amenazada. La gente ya no va a venir a su templo para reconocer su magnificencia, va a perder su valor. La gente va a pensar que no es digna de adoración, porque sabemos todos nosotros que Diana es venerada no solamente en Éfeso, sino en Asia y en todo el mundo. Y pobre ella, que su gloria debe ser defendida. Pero en medio de su devoción religiosa a un Dios falso, estaba revelándose su verdadera devoción a su Dios verdadero. Su Dios verdadero, mis hermanos, no era esta Diana. Su Dios verdadero era el Dios dinero. Esos estaban temblando ante la realidad de que acaban de ver a una ciudad quemar el equivalente de 10 o 25 millones de pesos en un instante. Juntaron todos los libros de magia, que calcularon que su precio llegaba a ser como 50,000 monedas de plata, más o menos el equivalente de esos millones de pesos, si te vas bajito. Y estos hombres, Demetrio y su grupo de plateros, temblaron ante lo que eso implicaba. De decir, si esos hombres estuvieron dispuestos a quemar 10 millones de pesos en esas cosas, van a seguir con nosotros. Díganse, esto es una cosa que debe dolernos, porque revelan mucho la necesidad de nuestro propio corazón. Hermanos, tú y yo somos más parecidos a Demetrio y los plateros de lo que nos damos cuenta. Porque el evangelio también llega derribando dioses en nuestra vida y respondemos de manera similar. El evangelio viene y demanda que rindamos ante Él, ante Cristo Jesús, toda nuestra lealtad. Que rindamos ante Él nuestro dinero,
que rindamos ante Él nuestra familia, nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestro sentido de identidad, nuestras prioridades, nuestro control, y dejarlo todo en sus manos. Pero luego, cuando tenemos que hacerlo de verdaderamente, no lo queremos soltar. No es así. Decimos, sí, Señor, yo vengo a adorarte el domingo en la mañana y vengo a traer mis diezmos y ofrendas, pero el resto de la semana, mi dinero es mío. Vengo a traerlos porque pues ya me regañaron o me ven raro si no entrego nada. ¿Sí? En lugar de darnos, somos tan propensos a cuidar y resguardar y justificar nuestros ídolos en nuestro propio corazón. Y así como los plateros justificamos y hasta ponemos lenguaje religioso para decir, no, que yo tengo que defender y proteger mi propio corazón, debo proteger a mi ídolo, debo proteger a mi familia, porque no, el Señor no puede ser injusto como para pedirme que le dé uno de mis hijos para que se vaya a las naciones. No, la familia es prioritaria, entonces que se quede aquí conmigo, yo lo cuido, yo aquí juntos vamos, ¿quién me va a cuidar a mí de viejito? Mi hijo tiene que estar aquí conmigo, etcétera, lo que sea, ¿no? O no, con el dinero, porque aquí habla tanto del dinero en este pasaje que debemos de dejar que la palabra informe y avise y traiga luz, como muchas veces también nosotros alzamos este altar ante el dinero y lo defendemos ante toda costa. Una de las cosas que no nos damos cuenta, para nosotros es fácil decir, sí, mira, ese hermano de ahí batalla con su amor al dinero. Entonces es bien fácil apuntar hacia demás, pero somos bien lentos para reconocer cuando tenemos un ídolo de dinero en nuestro propio corazón. Muchas veces el Dios del dinero se esconde en plena vista en nuestro propio corazón. Jesús habló en contra del amor al dinero más veces de sus advertencias en contra de la inmoralidad sexual, por ejemplo. Pero de la inmoralidad sexual sí hablamos y advertimos y nos mantenemos al tanto unos con otros, es decir, mira, ten cuidado cómo estás en esta área, cómo estás en tu lucha contra la pornografía, no vayas a cometer adulterio, cómo estás coqueteándole a alguien del sexo opuesto, cómo estás en tu relación con otras personas, y nos cuidamos mucho en esta área porque queremos velarnos unos por otros. Y sin embargo, Jesús pone más advertencias en contra del amor al dinero que es en una área como esas de la sexualidad. Pero muchos de nosotros no nos hablamos ni nos exhortamos en eso porque no nos consideramos como que tenemos este miedo, como que tenemos este ídolo. No nos examinamos a nosotros mismos, sino que volteamos luego y nos comparamos con los demás y decimos, mira, yo sé que yo no tengo un amor al dinero porque mira, yo ofrendo aquí o doy este regalo aquí o cuido a mi familia de esta manera y yo proveo por mi familia de esta manera. Pero él sí tiene un problema. Ve cuántas cosas él tiene. Ve cuántas cosas él ha acumulado. Esta persona pudiera fácilmente vivir con simplemente el 50% de su ingreso y que el resto del 50% que lo done. No lo dona porque es avaro, porque es codicioso, porque ama demasiado el dinero. No nos damos cuenta de las maneras sutiles como también nosotros amamos y elevamos al dinero a una posición que solamente le corresponde a Dios. La avaricia no se evalúa horizontalmente, se evalúa internamente. Se evalúa a la luz de cómo estás viendo tú el uso de tu dinero. El Dios, nuestra adoración al Dios del dinero se puede ver de múltiples maneras. No es meramente cuántas cosas tienes, sino más bien cómo está tu corazón ante ese dinero. Los ídolos en nuestro corazón son
Son celosos y demandan de nosotros tantas cosas. Demandan de nosotros amor, demandan de nosotros confianza, demandan de nosotros lealtad y sacrificio. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si tenemos un ídolo hacia el dinero? Bueno, la pregunta es, ¿cómo está tu amor para con el dinero? ¿Consideras que cuando tu tiempo está libre y tú empiezas a pensar en tus finanzas, empiezas a buscar y idear maneras de aumentar lo que tienes, de maximizar lo que tienes? ¿Cómo está tu confianza en el dinero? Cuando tienes algo de dinero de sobra, ¿te sientes más relajado? ¿O cuando no tienes, te sientes ansioso? ¿Cómo está tu obediencia al dinero? En muchos negocios, este refrán es continuo, decir, no importa, el negocio es negocio. Como para decir, mira, no importa lo que tenga que hacer, siempre y cuando logre cerrar el negocio, todo lo demás es justificado. Dicen que en la guerra del amor y en los negocios todo se vale, ¿va? Esa expresión nace de alguien que ha puesto y empieza a obedecer a un Dios que dice, lo único que importa es que tu ingreso vaya en aumento continuo. Por lo tanto, si fijan, no cabe duda por lo cual Jesús en Lucas no solamente nos dice guárdense de la avaricia, nos dice guárdense de todo tipo de avaricia. Todo tipo. Porque no importa cuál sea tu nivel de ingreso, todos tenemos una tentación, ya sea a afanarnos por el dinero, a amar al dinero, a confiar más en el dinero o darle nuestra devoción al dinero. No es así. Y no solamente tenemos que tener cuidado con el dinero, sino que realmente nuestro corazón es tan engañoso y tan creativo en cierta manera, que de una manera u otra, potencialmente todo lo que recibimos, todo lo que tenemos la facilidad de convertirlo en un Dios. Todas las cosas que el Señor nos ha dado, tenemos la facilidad de convertirlo en el objeto de mayor prioridad e importancia en nuestra propia vida. De tal manera que en el libro de Romanos, el pecado es descrito principalmente en términos de adoración a lo creado en lugar de darle gloria y honor al que es digno por los siglos de los siglos. Al único que es digno es el creador que hizo todas las cosas. Sin embargo, nosotros somos bien prontos a darle nuestra adoración, nuestra devoción a las cosas creadas que no satisfacen. En pocas palabras, puedes convertir un ídolo de cosas buenas, de cosas que el Señor nos ha dado para glorificar su nombre, cosas que el Señor nos ha dado para apuntarnos a su generosidad, a su bondad, a su cuidado para nosotros, y lo tomamos y lo exaltamos a un lugar que no le corresponde. Y tarde que temprano, todos nuestros ídolos se transforman en nuestros mayores opresores. Un ejemplo. Podemos fácilmente convertir algo muy bueno como nuestros hijos en nuestros ídolos. Podemos fácilmente convertir a nuestros hijos en el pensar en su futuro porque queremos cuidarlos, queremos darles lo mejor que podamos, queremos poderlos servir, queremos poderlos guiar y educar y criar en el temor del Señor.
Pero cuando lo elevamos esto como la fuente de nuestra máxima seguridad, como la fuente de nuestra máxima satisfacción, como la fuente de nuestro mayor descanso, podemos llegar a ponerle expectativas sobre sus vidas que ellos no pueden alcanzar. Y muchas veces, como se ve esto, es simplemente en que estamos continuamente ansiosos de decir, bueno, vamos a llevar a mi hijo a esa escuela, pero no lo podemos pagar, no importa, buscamos cómo, pero él tiene que entrar en esa escuela, porque si entra en esa escuela, entonces va a poder tener un mayor éxito allá afuera. Y le buscamos la manera en cómo hacerle, y no importa si tenemos que conseguir 3 trabajos para poder pagar por esa escuela, pero lo vamos a tener de tal manera que mi hijo pueda tener lo mejor. Y luego, ¿qué termina sucediendo? El hijo entra y luego ya no es la expectativa de que si entró o no. Ahora es que mi hijo tiene que tener las mejores calificaciones. Porque no solamente que esté en esa escuela, sino que ahora tiene que ser el estudiante del cuadro de honor. Y le vas, y no solamente inviertes 3 trabajos para poder pagar la escuela, sino que ahora le estás exigiendo y exigiendo de tal manera que si saca de un 98 para abajo, ya lo regañaste. Diciéndole, ¿y luego? ¿Por qué no te falló? ¿Por qué no estudiaste lo suficiente? ¿Por qué no hiciste esto? Y poco a poco nos vamos creando una distancia que no nos damos cuenta que le estamos poniendo en la vida de nuestros hijos, un sentido de expectativa que la Biblia no nos llama a ponerle. De tal manera que cuando empiezan a fallar, ya sea reprobaban un examen o no logran alcanzar tu estándar de excelencia que le estás pidiendo, que no alcanzan, en lugar de encontrar un padre compasivo con ellos, encuentran un juez dispuesto a regañarlos, castigarlos, ponerlos, lo que sea, ¿no? Y lo que se pierde en medio de eso es la formación del carácter que deben de tener. Y lo que se empieza a formar son divisiones entre los hijos y los padres, de tal manera que nunca se sienten aptos para honrar y agradar a sus padres. Siempre se sienten en competencia contra sus propias expectativas. Y tarde que temprano, ese deseo, o ese buen deseo de darle una buena educación a tu hijo, de enseñarle excelencia, es un buen deseo. Pero cuando lo elevamos por encima de todo, tarde que temprano, cobra su factura y se voltea. Y el punto donde lo teníamos a nuestro hijo como el pináculo de decir, bueno, si le va bien a él, yo por mí me voy más que satisfecho, se vuelve entonces el tirano de nuestra vida, y el ídolo empieza a cobrar su sacrificio. Llámese tu relación con tu hijo, o algunos daños con tu hijo, etc. Lo mismo sucede, por ejemplo, ahorita estamos viendo el ejemplo del dinero. Cuando el juntar la mayor cantidad de bienes es tu máxima ambición en el mundo, sacrificas de todo. Sacrificas tu tiempo, sacrificas tu familia, con la excusa de decir, es que estoy proveyendo para ellos, estoy proveyendo para sus necesidades. Pero antes de que tuvieras este ingreso, todas sus necesidades estaban cubiertas. Y lo único que hiciste fue crear necesidades que no son realmente necesidades, crear lujos en necesidades, y ahora estás sacrificando tu tiempo, tu inversión, tu relación con ellos en nombre de querer proveer para ellos. De tal manera que hay múltiples números de matrimonios, los cuales, puesto que esa es la dinámica, cuando los hijos salen de la casa, terminan en divorcio porque se dan cuenta que los 2 padres eran completos extraños. O un ídolo bien común en nuestra cultura, la ambición por la belleza. No está mal que quieras arreglarte y vestirte decentemente y verte presentable, ¿verdad? Que no te veas con los pelos parados por todos lados. Pero cuando tu presentación se vuelve la manera en cómo crees que vas a ganarte el mundo,
¿Cómo crees que vas a ganarte la entrada a algún lado? ¿Cómo crees que te vas a ganar el respeto de otras personas? Se vuelve tu preocupación, tu ansiedad. Continuamente estás revisándote en un espejo para ver si no te salió una arruguita más, o ver si no te manchaste poquito o lo que sea. Cuando tu preocupación se vuelve que pase lo que pase, tú nunca vas a estar desalineado ni el más mínimo milímetro. Empiezas entonces a ver con ojos juzgones a otra gente. Empiezas entonces a evaluar tus relaciones en base a quién te acepta conforme al estándar de belleza que tú solo estás poniéndote. En lugar de fomentar relaciones reales, empiezas a fomentar relaciones sostenidas en algo que es probablemente muy pasajero, ¿verdad? O te preocupa que te salió una arruguita que solamente tú logras ver si le pones un zoom bien grandote en una foto. Y tu impulso es decir, bueno, voy a que me pongan botox luego. Y luego la siguiente semana te vuelve a aparecer otra del otro lado de la cara y ahí vas. Y luego te aparece otra aquí en la papada y luego vas a que te la recorten, lo que sea. Y tu ambición de cómo te ves empieza a volverse lo prioritario y terminas con una cara como de globo. Yo no tengo nada en contra en sí de la cirugía. Lo que la Biblia condena es dónde está tu corazón al perseguir esas cosas. ¿Por qué estás ambicionando ese cambio de look, esa cuestión de arreglarte, esa cuestión de verte más presentable? Simplemente para fomentar algo bueno, por ejemplo, en tu relación matrimonial, decimos que yo me arreglo de esta manera porque a mi marido le gusta arreglarse de esta manera. O estás basándolo porque decir, ¿sabes qué? Es que si no, me va a dejar, me va a cambiar, me va a traicionar con otra persona, me va a empezar con una cuestión de si yo no hago algo, entonces mi mundo se va a desmoronar. Si mi belleza se me va, si mi arruga llega, si las canas salen, si mi juventud se desvanece, entonces se me va a acabar el mundo. No sé qué voy a hacer, dónde está mi identidad, etcétera, ¿verdad? Sí, eso es lo que la Biblia está apuntando continuamente cuando nos dice que estos hombres se han creado ídolos en su propio corazón. Cuando tomamos cualquier cosa buena que el Señor nos da y la elevamos a un punto que solamente le corresponde a Dios, eso es un ídolo en nuestro corazón. Eso es lo que solemos nosotros salir a defender a regañadientes y a decirle, Señor, te doy toda mi vida excepto esto. Te doy todo lo que soy, excepto esta área en mi corazón, excepto mis finanzas, excepto mi familia, excepto mi devoción, excepto mi tiempo, Señor. ¿Cómo es esto de estar viendo una vez a la semana? Voy 2 veces al mes y ya estamos de acuerdo. Un domingo para ti y un domingo para mí. Y así logramos descansar. Es el único día que tengo de descanso. Y el Señor no está entrando en nuestra vida como para negociar con nosotros. El Señor viene a demandar o todo o nada. El Señor viene a reclamar su autoridad y su lugar en nuestra vida como el Dios supremo en todas y cada una de nuestras áreas. Pero el Señor es tan compasivo con nosotros que no nos destrona todos nuestros ídolos de un solo trancazo. Se nos va apuntando muchas veces un área por un área. Entonces, ¿cómo sabemos entonces cuál es nuestro verdadero Dios? ¿Cómo sabemos dónde está realmente nuestra verdadera lealtad? ¿Cómo sabemos si cuando el Señor venga a limpiar otro ídolo más de nuestro corazón, si no vamos a responder, grande es el Dios dinero en mi corazón, grande es el Dios familia para mí, grande es el Dios de esto, sí, no lo voy a soltar? Bueno, número 1, ¿cómo están tus emociones con el Señor? ¿Cómo está tu corazón cuando
cuando ves y piensas en la grandeza de tu Dios? ¿Está lleno todavía de asombro por la gracia que has recibido? ¿Está llena de gratitud por la misericordia que Cristo Jesús ha tenido sobre tu corazón? ¿Ha tenido sobre tu vida, que te ha transformado de ser un enemigo de Dios a ser ahora un hijo amado? ¿Está lleno tu corazón de expresiones de alabanza y júbilo, de decir gracias Dios porque me salvaste? ¿O hay algo más en tu vida que produce mucho más gozo que eso? ¿Hay algo más en tu vida que produzca una gran alegría en tu corazón? Y tu hijo sale como el mejor empresario, más allá de lo que pudieras haber imaginado. Te sentirías mucho más orgulloso y contento de eso, y estarías más satisfecho en eso, que en la realidad que el Dios del universo te ha llamado su hijo. Esta cuestión de que el pueblo estuvo gritando por 2 horas diciendo grande es Diana de los Efesios, me recuerda mucho a un estadio. Nivel de afición muchas veces tenemos por un equipo que ni le importa ni quiénes somos. Lo único que le importa es que le demos dinero. Y sin embargo, a veces estamos 2 horas o más, o 3 o 4 o 5 horas, con todas nuestras emociones a flor de piel, y gritando y viendo y peleándonos con la tele porque el fulano de tal no le pegó a la portería, y estaba abierta la portería y luego te fallaste y estaba sola. Pero luego venimos con el Señor. Estamos fríos con Él. De decir, gracias, sí, yo sé. Gracias, Jesús. Y hay que orar. Otra vez, ¿por qué no hacen la oración más corta? ¿Por qué la predicación no puede ser en 20 minutos y ya? No saben que tengo que ir a comer o lo que sea. ¿Cómo están tus emociones para con el Señor? ¿Qué está controlando la mayor emoción en tu vida? Número 2, ¿qué controla tu pensamiento? Cuando no tienes nada que hacer, nada que pensar, ¿hacia dónde se te va tu mente? A lo mejor, muchos de nosotros tenemos proyectos que muchas veces de repente nos llegan y estamos pensando una y otra vez, pero de manera habitual, ¿con qué fantaseas? ¿A dónde se te va la mente? Si tan solo tuviera una casa más grande, o más hijos, o hijos, punto, familia, mejor trabajo, etcétera. Número 3, ¿a qué le temes? ¿Qué es aquello que deseas? No, jamás en mi vida permita el Señor que yo experimente tal cosa. ¿Cuál es tu mayor temor? Hay temores buenos, pero aún esos temores buenos, como el no querer que nada le pase a nuestra familia, pero cuando eso lo sacamos de la ecuación de saber que Dios está en control de todas las cosas, lo que significa que aún si la tragedia más grande le pasara a nuestra familia, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno, y por lo tanto mi alma se regocijará en su bondad y en su gloria. ¿Tu corazón está así, confiado? ¿O hay algo en tu vida que dice, Señor, no me lo quites? Por nada en el mundo me permitas quitarme estas cosas. Hermanos, la pregunta no es solamente poder identificar correctamente o no nuestros ídolos, sino decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque
muchas de esas cosas, por más que quieras, son tan abstractas que tú dices pero es que Señor, ¿cómo le hago entonces para no poner a mi familia en tan alto lugar? ¿O cómo le hago para entonces no tener tanto amor y devoción al dinero? ¿Cómo le hago, Señor? Bueno, lo que hacemos es dejar que nuestro corazón sea dominado y saturado por una adoración mucho mejor. Oswald Chambers tenía un sermón que tiene un mejor título, tiene un buen título que se llama El poder expulsivo de nuevos afectos, en el cual él está hablando de decir, mira, lo que sea que estés tú haciendo, cual sea que sea tu pecado, la única manera en que lo puedes vencer es si tu corazón obtiene un mejor objeto que adorar. La única manera en cómo puedes vencer a tus ídolos es si tienes algo mucho mayor, mucho más glorioso, mucho más digno de tu adoración, al cual tú estás doblando tus rodillas día con día, instante a instante. ¿Por qué? Porque nuestros ídolos, mis hermanos, tienen la facilidad de que si tú los tiras de un lugar, al ratito se vuelven a parar. Tú los sacas, y si no llenas nada del hueco de ese ídolo, pronto va a llegar, y va a llegar con más furia, con un mayor tamaño, con una mayor penetración en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque somos creados para la gloria. Fuimos creados para algo mucho mayor que nosotros. Nuestro corazón está continuamente anhelando encontrar nuestro sentido de identidad en algo mucho mayor que nosotros. Por eso es que corremos hacia el dinero, para que nos dé un sentido de poder y de seguridad. Corremos ante las relaciones, ya sean nuestras relaciones familiares, para darnos un sentido de identidad. Corremos hacia la belleza, para sentirnos apreciados y atesorados, sentirnos con influencia y capacidad de poder tomar decisiones. Corremos hacia el poder para sentirnos que somos alguien en este mundo. Corremos hacia tantas otras direcciones que si no nos damos cuenta, nuestro corazón está dividido en 1001 cosas, entre las cuales están compitiendo por ver a quién le vamos a dar nuestra mayor atención, devoción, amor y dedicación. La única manera de poder eliminar por completo todos nuestros ídolos es fijando nuestros ojos en nuestro Salvador, Cristo Jesús. Es fijando nuestros ojos en una gloria mucho mayor, en una hermosura mucho más grande de lo que podemos imaginar. Fijando nuestros ojos en una gloria mucho más grandiosa de lo que podemos creer o de lo que podemos siquiera percibir de este lado de la eternidad. Fijándonos en aquel que dio su vida por nosotros. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio libremente por todos nosotros. ¿Cómo es que nosotros vamos entonces a dudar de su amor, de cómo no hemos de nosotros de entregar cada una de las áreas de nuestra vida para ante su bondad, ante su reino, ante su gloria, mis hermanos? Cada uno de nosotros, cual sea que sea los ídolos que tengamos, debemos de poderlos traer ante la luz de nuestro Salvador y poder decir: Señor, estoy deseando tener esto, estoy deseando tener el control, porque yo quiero dirigir mi vida. Pero Señor, ayúdame a darme cuenta que mi vida está en tus manos, y por lo tanto puedo descansar completamente en ti. Ayúdame a ver tu santidad como algo deseable. Ayúdame a ver tu bondad. Ayúdame a ver tu carácter. Ayúdame a ver tu hermosura. Ayúdame a ver quién tú eres, y poder yo encontrar en ti todo lo que mi alma necesita. Pero mis hermanos, esto puede que parezca simple, pero no está fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nuestros ídolos son celosos también. Nuestro Dios es un Dios celoso, pero también nuestros ídolos. El momento que nuestra devoción y nuestro corazón empieza a ir tras otras cosas,
Nuestros ídolos que empiezan a contraatacar. Los ídolos empiezan a gritar y se levantan pequeños Demetrios en nuestro corazón y empiezan a recordarnos cuánto amamos a este ídolo, empiezan a alentar nuestras emociones, empiezan a alentar nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros sueños, para que no soltemos este ídolo ante la gloria de nuestro Rey. Y este proceso es doloroso, mis hermanos, porque nos damos cuenta cuán tan fácilmente cambiamos al Dios que nos ama y que se ha dado a sí mismo por nosotros por cosas vanas y huecas que no satisfacen. Nos damos cuenta cómo nuestros amores desviados terminan lastimando gente que amamos, gente que queremos servir, que queremos cuidar, que queremos velar por su bienestar, y sin embargo, porque nuestros amores están totalmente desviados, terminamos afectándolos. Y sin embargo, Dios en su misericordia empieza a apuntar a cada uno de esos ídolos. Y en dolor comenzamos entonces a decir: Señor, te lo entrego. Perdóname, Señor, porque yo estaba queriendo aferrarme al control de mi vida. Pero tienes razón, tú eres el Señor, no yo. Tú eres Dios. Por tanto, ya no daré mi adoración a mi sentido de control, sino solamente a ti. Y cada una de estas cosas, por más dolorosas que sean, mis hermanos, tenemos una gloriosa esperanza en medio de esto. Al final de que la multitud se levanta, tienes tú que en medio de la multitud agarran a estos dos compañeros de Pablo, ¿verdad? Gayo y Aristarco. Imagínate tú, una ciudad reunida, donde sea que hayan estado reunidos, quienes por 2 horas estaban gritando: grande es Diana de los Efesios, ante estos dos hombres. Ponte tú un poquito en ese escenario. ¿Cómo te habrías sentido? ¿Cuál es tu reacción ante ello? Fácilmente nuestras piernas se hubieran flaqueado. Y hemos querido intentar estrategizar cómo lo hacemos para salir de este apuro. Una ciudad amenazada de decir: nuestra seguridad y estabilidad económica está siendo afectada y todo esto es por tu culpa. Y por 2 horas estaban gritándole y diciendo: mi Dios, el Dios dinero, es mucho mejor que tu Dios y tu camino y tu mensaje que tienes aquí. Pues palabras, por 2 horas estaban una amenaza continua de no saber qué iba a suceder con estos dos hombres. Y el impulso natural de Pablo, quien ya se había enfrentado ante multitudes, que ya había logrado razonar y salirse de la suya, de querer ir, los discípulos lo detienen. O mejor dicho, el Señor, por medio de los discípulos, detuvo a Pablo. Porque el Señor sabía que no había necesidad de un abogado para Gayo y Aristarco, porque ya había uno con ellos. El Señor cuidó de estos hombres y lo hizo por medio de un hombre que ni siquiera había respondido al Evangelio aún. Este era un hombre, un judío, que se paró y simplemente dijo: ¿saben qué? Tenemos que tener cuidado de no hacer un alboroto mucho más grande, porque luego nos vamos a meter en líos. Y el Señor usó eso para esparcir entonces la multitud. Hermanos, en medio de nuestra lucha contra nuestros ídolos, va a llegar momentos donde nos sentimos desanimados, desalentados, descorazonados de sentir: bueno, Señor, pensé que ya había vencido esto y sin embargo vino esta otra vez y estoy en medio de la tentación y veo cómo mi corazón va corriendo abiertamente y con toda velocidad a abrazar este ídolo en mi corazón. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a defender ante este ídolo que se ve 1000 veces más fuerte que yo? Y el Señor te dice: no te preocupes, porque en medio de cualquiera de estos ataques de nuestros ídolos, el Señor está con nosotros. Y algunos de los ídolos que vamos a tener que pararnos y enfrentarnos no solamente van a ser los ídolos de nuestro corazón, sino que tarde que temprano vamos a tener que estar aventando la luz del Evangelio ante los ídolos de nuestra cultura. Y van a llegar momentos donde vamos a tener que hablar con voz acerca de la autoridad de la palabra de Dios, de decir: este ídolo que la cultura alza, este ídolo del individualismo, este ídolo de la
libre expresión de quiénes somos, nuestra propia autoidentidad, este ídolo de la remuneración económica, este ídolo de lo que sea que la sociedad continuamente esté apuntándonos. Eventualmente, tarde que temprano, corremos el peligro, entre más estemos apuntando ante la falsedad de esos dioses, corremos el peligro de que la sociedad empiece entonces a gritarnos en nuestra contra, decir: nuestro ídolo realmente es verdadero, nuestro Dios es verdadero y tu Dios es una farsa. Y ahorita parecen puras burlas, pero tarde que temprano corremos el peligro de que sus burlas se vuelvan en amenazas. Y la respuesta y la pregunta va a ser: ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo mismo que Gallo y Aristarco hicieron. Nada más que simplemente seguir confiando en la realidad de que nuestro Dios está con nosotros. En medio de nuestras luchas, ya sea nuestras luchas de nuestros ídolos en nuestro propio corazón o en los ídolos de nuestra cultura, tenemos esta confianza que nuestro Dios no nos abandonará, nuestro Dios no nos desamparará, nuestro Dios estará junto con nosotros y saldrá a nuestra defensa, aun cuando no vemos de dónde. Aun cuando parezca que todo el mundo nos ha abandonado, aun cuando parezca que estamos completamente solos, tenemos esta esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, mis hermanos, salgamos de aquí con esta confianza, con este deseo de querer honrar a nuestro Dios, de querer traerle gloria a nuestro Dios, de querer examinar nuestro propio corazón y decir: Señor, ¿en qué maneras estoy adorando otras cosas que no eres tú? ¿En qué maneras, Señor, estoy permitiendo y tolerando dioses extraños, ídolos falsos que no satisfacen, que guíen y marquen la dirección de mi vida o de mi trabajo o de mis finanzas, etcétera? Pero salgamos con esta confianza, que si nuestro Dios nos está permitiendo ver estos dioses falsos, es porque Él nos ama, porque quiere que podamos ser libres de su esclavitud y podamos ser libres para encontrar la plena satisfacción de nuestras almas solo en Él. Amén. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.